Vamos a estar durante hoy lunes, el miércoles y el jueves para impartir un taller de Twitter donde veremos 3 niveles, el avanzado, el básico, el intermedio y el avanzado. En el nivel básico de Twitter lo que vamos a ver es un poco por encima en qué es Twitter, el vocabulario básico que se suele utilizar, de qué manera configurar y personalizar nuestro usuario de Twitter y después cómo conseguir seguidores. Os explicaré también de qué manera generar información que pueda ser interesante para fidelizar a los usuarios, de qué manera tenéis que interactuar con ellos, cómo generar listas, qué tipo de herramientas utilizar en función de qué queréis hacer y bueno, un sinfín de cosas para poder también gestionar todo lo que son el resto de redes sociales que no veremos en este taller, pero bueno, si las conocéis para que lo podáis hacer, ¿vale? El taller, como ya sabéis, me da igual, bueno, porque toda la formación que imparto va un poquito orientada a la misma manera, me da igual que estéis trabajando que no, porque el objetivo es que se pueda utilizar esa herramienta o las herramientas que veamos en redes sociales para poder aprovechar la fortaleza que tienen y la fuerza, bien para aumentar lo que es el volumen de negocio, bien para aumentar contactos, bien para aumentar el ratio de profesionales que podamos conocer, ¿de acuerdo? Y que después nos venga bien para nuestros propósitos. Lo primero que tenemos cuando entramos dentro de la plataforma Twitter es esta ventana de bienvenida. Quienes ya estemos registrados tenemos que ir a la parte de arriba para poner o bien nuestro correo electrónico, bien nuestro nombre de usuario, ¿vale? Sin la arroba, bueno, da igual. Y debajo la contraseña. Contaros que Twitter es una red muy viral. Quiere decirse que todo lo que tú hagas en Twitter, la ventaja que tiene es que es de muy fácil acceso por parte de cualquier usuario siempre y cuando en la configuración que nosotros hayamos establecido en nuestro perfil sea un perfil público, ¿vale? Porque tenemos 2 opciones que luego veremos. Como os decía, dentro de la configuración de Twitter, en las primeras pestañas de configuración podemos establecer que nuestros tweets, no tanto el perfil y la información que nosotros demos de nuestro usuario, sino la información que nosotros estemos publicando, sea información cerrada. Quiere decirse que únicamente podrán tener acceso a los tweets o el contenido que nosotros publiquemos aquellos usuarios a quienes nosotros hayamos autorizado para estar dentro de nuestra lista de seguidores. ¿De acuerdo? Entonces, para eso habrá gente que lo que hará será agregarnos. Normalmente el proceso de agregar lo veremos aquí. Y es inmediato, en cuanto yo sigo a una persona, si esa persona tiene su perfil accesible, yo la estoy siguiendo e inmediatamente pasa a formar todo el contenido que esa persona está publicando, pasa a formar parte de mi muro, que es otro elemento que luego veremos aquí. Es decir, toda la información que esté publicando esa persona, sea suya, escrita por él, redactada por él, o sea retuiteada, que es otro elemento que también veremos, que retuitear significa que es un contenido de otra persona, pero que lo va a colocar en su muro, la vamos a ver nosotros. Normalmente, desde mi punto de vista, tener un Twitter que esté cerrado no tiene ningún tipo de sentido, salvo que quieras tener un canal de comunicación privado con tus amigos, pero es que para eso hay otras redes sociales. Y al ser una red social, se sobreentiende que lo que quieres hacer es interactuar con otros usuarios y beneficiarte de la información que estés compartiendo con ellos y que ellos compartan contigo. Entonces, tener un perfil cerrado no tiene mucho sentido. Entonces, una vez que llegamos aquí, bueno, lo primero que veréis, si os dais de alta por primera vez, es que deberéis de confirmar a través de vuestro correo electrónico que la cuenta ha sido de alta correctamente. Lo primero que tenemos que hacer es irnos. Bueno, de aquí veréis que tenemos, en primer lugar, esta pestaña que es el inicio, ¿de acuerdo? Aquí tendremos información de nuestro usuario con el número de tweets, que son las publicaciones que nosotros hemos publicado, el número de personas a las que nosotros estamos siguiendo, nuestros seguidores. Desde aquí podemos publicar directamente un tweet. ¿Lo ves, César? Sí, sí. Este elemento que tenemos aquí es el mismo que la casilla azul con la pluma que tenemos arriba a la derecha. Y que esa siempre va a estar accesible. Esta, por decirlo de alguna manera, en la barra de herramientas de Twitter,
Y este es nuestra tarjeta de visita, la tarjeta de presentación que van a ver casi todos los usuarios nuestros. Las personas, bueno, que nos sigan, que no nos sigan, es indiferente. Y esta parte de aquí, en estos momentos, como no tiene ningún tipo de seguidor, le aparece una serie de sugerencias de usuarios a quienes puede seguir. Pero una vez que tenga un volumen más o menos razonable, esto desaparecerá y lo que veremos únicamente será el muro. Y en el muro aparecerán tanto nuestros tweets como los tweets de las personas a quienes nosotros estamos siguiendo. Es decir, lo que ellos publiquen en su muro. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra cuenta de Twitter. Para eso, tenemos que ir justo al lado de la herramienta Buscar, donde veremos una cabecita. Ahí no os calentéis demasiado la cabeza porque en esa imagen no tiene que aparecer ninguna fotografía. Donde tiene que aparecer la fotografía será aquí. Y recomendación, si estáis buscando trabajo, si sois una empresa, si representáis a una empresa, si sois un individuo que quiera tener presencia en las redes sociales, el huevo, quitároslo. Y colocad una imagen que represente la marca, que os represente a vosotros y que trate de transmitir también valor, que es importante. En función de lo que queráis buscar y de lo que queráis transmitir, pues colocaréis la foto que queráis. Entonces, hacemos clic y lo que tenemos que hacer es irnos a la opción de configuración. El resto de datos luego lo veremos. Vamos a encontrarnos. Esta opción también desaparecerá, ¿de acuerdo? Una vez que ya hayáis reenviado y confirmado la dirección de correo electrónico, esta opción de aquí desaparecerá en el futuro. Entonces, lo primero que nos vamos a fijar es en la opción de cuenta. El primer elemento nos indica qué nombre de usuario queremos utilizar. Y aquí vuelvo a insistir, si tenemos una única red social, no importa tanto el nombre que utilicemos, pero si tenemos varias redes sociales, LinkedIn, Facebook, Vimeo, YouTube, Twitter, etcétera, etcétera, lo ideal es utilizar un nombre de usuario que se vincule con nuestra marca. ¿Por qué? Porque si luego alguien intenta localizarnos a través de no de las redes sociales, sino de cualquier buscador, eso facilita mucho el que nos encuentren y facilita también el posicionamiento de nuestra marca personal o de la marca empresarial. Entonces, para aquellos de vosotros que estuvisteis en el taller de Twitter y que utilizasteis un nombre personalizado dentro de la pestaña de configuración del perfil, pues lo ideal sería que ahora dentro de vuestra cuenta de Twitter lo modifiquéis y cambiéis el nombre de usuario a un nombre que se pueda asociar con vosotros. Os recomiendo que no utilicéis guiones medios, por una cosa que luego veremos, que son las menciones que no son menciones. El guión normal, este es el guión soterrado, el underliner, ¿vale? Lo siguiente, vale, el nombre de usuario ya lo tenemos. Os aviso, el nombre de usuario lo podemos cambiar cuando queramos. Sí. Aunque ya tengas los usuarios que tengas. Pero no es una táctica que yo recomiende. ¿Por qué? Porque los usuarios que te siguen en Twitter siguen a una marca y siguen un contenido. Puede suceder, por ejemplo, yo ahora mismo estoy reorientando lo que es mi marca personal. ¿Por qué? Tengo una web blog que se llama Antonio V Chanal y toda mi marca personal está definida bajo Antonio V Chanal. ¿Qué ocurre? Que ahora mi blog lo he cambiado de nombre porque lo quiero reubicar hacia Social Media Lab, como una especie de laboratorio de redes sociales, de social media. ¿Por qué? Pues porque hago pruebas, betas de diferentes redes sociales a las que me invitan y demás. Entonces, como el contenido que yo estoy transmitiendo en mi Twitter, Antonio V Chanal, es exactamente el mismo que voy a transmitir con mi nueva marca, yo podría, si quisiera, cambiarlo y registrarlo bajo otro nombre de usuario. El problema es que como no avisas a tus seguidores, te puedes encontrar con que les llame la atención que estén siguiendo a una marca que desconocían que estaba ahí. ¿Vale? Pero se puede hacer. Porque de hecho, como anécdota, yo cuando empecé a utilizar Twitter en el año 2006, cuando empezó, principalmente y mayoritariamente el número de usuarios que había era sobre todo anglosajonos y norteamericanos. Entonces me creé un perfil que se llamaba VC-for you o algo así, y cuando ya lo empecé a utilizar profesionalmente lo que hice fue cambiarlo,
porque tampoco llevaba muchos tweets, tampoco tenía una actualización de contenido demasiado periódica, entonces daba un poquito igual. La siguiente opción es el correo electrónico. Bien, este correo electrónico, este dato, no es un dato que se vaya a dejar público para que la gente lo vea, ni a través de tu perfil ni a través de ningún sitio. Pero sí va a permitir que la gente te pueda localizar si te conocen personalmente. ¿De acuerdo? Entonces, si se quiere, de cara a una empresa, facilitar a los posibles clientes el que te puedan encontrar, lo ideal es colocar ahí un correo electrónico genérico o el que más se utiliza en la empresa para facilitar esa búsqueda. Dime. Ese correo puede ser independiente al que tú hayas dado para Sí, la cuenta. da igual. De hecho, por ejemplo, cuando se gestionan cuentas a través de empresas contratadas para que lleven a una empresa, una pyme o cualquier empresa, una cuenta de social media, por ejemplo, que hayan encargado como un proyecto, normalmente el proyecto está asociado a la persona que conoce el social media, que es quien lo va a poner en marcha, que sería como una especie de administrador, efectivamente. Entonces, tú esa cuenta la gestionas directamente desde la cuenta que tú tengas. Luego lo que haces es cambiar la contraseña, cambiar también cambiar el correo electrónico para dar los permisos correspondientes a la persona a la que le vas a ceder la cuenta una vez que ya la hayas gestionado y lo hayas administrado o se termine el contrato y demás. Si marcamos la opción que tenemos aquí debajo de permitir que otros me encuentren por correo electrónico, lo que haremos será activar la función de la casilla de arriba. ¿Vale? César, ¿me bajas? Eso lo voy a tener que quitar. Vale, lo siguiente. ¿Pero lo permitimos o no lo permitimos? Lo que queráis. Ahí ya esto va en función de vuestros intereses. Si vosotros queréis que la gente, vuestros amigos, vuestros contactos, la gente que a lo mejor... Suponte que tú tienes un perfil de LinkedIn, como me has comentado antes. En tu perfil de LinkedIn, una vez que tú tienes contactos de primer nivel, si lo tienes público y es el mismo que ese correo electrónico la gente lo va a ver. De acuerdo que en LinkedIn también puedes vincular tu perfil de Twitter, pero como puedes vincular varios y solo uno está activo para que se publique y a lo mejor no pones el tuyo personal porque no te interesa, si esa dirección de correo personal que tú tienes en LinkedIn es la misma que estás utilizando para la dirección de correo de Twitter, a la gente le facilitas el que te encuentren. Eso ya depende de ti. Si es una empresa, normalmente sí. Si es una marca personal, una persona que tiene interés porque la encuentren, normalmente lo va a dejar activado. ¿Vale? El idioma también es para facilitar las búsquedas dentro del radio, digámoslo de alguna manera, del idioma o del país, para que las búsquedas se acoten. Y normalmente también porque va a ser en el idioma en el que te expreses habitualmente. Aunque puede suceder que yo, por ejemplo, en mi caso, el 25% de mis tweets están en inglés. Os explicaré por qué, supongo que será el miércoles o el jueves, hoy no. Y el 75% están en español. Obviamente no puedo marcar 50% español, 50% inglés, con lo cual hay que definir uno por defecto. La zona horaria es importantísimo que la marquéis. ¿Por qué? A ver, porque cada tweet lleva impresa una huella digital que viene determinada por su zona horaria. ¿Vale? Que no se ve cada vez que se publica un tweet. No está indicado que ese tweet se publicó a una hora. Sin embargo, hay herramientas de terceros, que sí que veremos el miércoles y el jueves, que te permiten publicar tweets en función de la hora. ¿Y en función de qué hora se van a publicar? De la hora que tú establezcas aquí. Con lo cual, si aquí se tiene definida, lo verás por +1, ponlo con +1 Madrid, la tienes ahí. Ahí. Da igual que pongas París en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Si aquí tenemos mal establecida una hora y programamos o configuramos algunas de las otras herramientas de terceros, vamos a tener un desfase y no vamos a poder controlar exactamente cuándo se van a publicar nuestros tweets. De hecho, hay algunas herramientas muy puñeteras, como Paper.li, que te permiten crear un periódico con el contenido de tweets. En este caso, si utilizas la herramienta Twitter para conectar con ella, con información de tweets de aquellas personas a las que siguen y que publican contenido sobre una determinada palabra, que está programada en inglés. Y le tienes que establecer
exactamente cuál es la diferencia horaria con la que tú quieres publicar y a pesar de eso publica mal. Quiero decir que publica incluso con 1 hora de diferencia. Bien, la otra opción que es muy interesante es la ubicación del tweet. Esto realmente, si tú estás físicamente en un PC, no tiene mucho sentido, porque el PC no tiene un geolocalizador instalado. Pero sí puedes definir una ubicación física, que va a ser la general, que normalmente tú estés utilizando. Pero como esta configuración después se va a asociar al teléfono móvil donde tú tengas instalado Twitter, si ese teléfono móvil además lleva una aplicación de GPS, automáticamente la va a activar para que cada vez que tú publiques un Twitter detecte en qué sitio estás y la asocie a la publicación del tweet. ¿De acuerdo? Con lo cual, si os interesa, pues la podéis marcar. En el caso de que sea una empresa, ¿por qué es interesante? Pues porque si establecemos por defecto la ubicación y la dirección de la empresa, siempre que se publique un tweet, va a aparecer la dirección de la empresa. De hecho, ahora mismo Twitter ha empezado a implementar la integración con Google Maps. Y para algunas ocasiones en la que se establece la ubicación del tweet, debajo aparece geolocalizada la posición en un mapa de Google de dónde estaba esa ubicación. Y la gente puede hacer clic en ese mapa y le va a llevar directamente a Google Maps, donde va a poder ver pues, en 3D o como quiera la situación. Vale, imaginémonos que estamos utilizando Twitter durante 3 meses y nos hemos dado cuenta de que la estrategia que llevábamos con Twitter no nos ha servido para nada y que queremos empezar de cero. Podemos hacer 2 cosas: dar de baja esa cuenta y empezar otra vez, que es un tostón, o incluso más fácil, borrar toda la información de mi ubicación y también de mis tweets, que vendrá en otro sitio, con lo cual toda la información que yo tenía, en este caso toda la información que yo tenía asociada a mis tweets se va a borrar de geolocalización, ¿de acuerdo? Vale, las siguientes opciones: mostrar multimedia que pueda contener material sensible y marcar mi multimedia como material sensible. Yo marcaría únicamente la primera, la segunda no, y os explico por qué. Es una aplicación que está desarrollada en Estados Unidos, y en Estados Unidos las reglas que se aplican a la mayoría de edad son diferentes que las que hay en Europa. Para ello, material sensible es... sí, hablando mal y pronto, que una persona se meta en un baño y ya está, y aquí en España no, y en Europa tampoco. Entonces, como lo que no queremos es arriesgarnos a que determinada información deje de publicarse, porque Twitter asocia automáticamente que un determinado material pueda ser sensible o no, marcamos esta opción y dejamos un poquito de margen hasta que veamos qué tipo de información se va publicando en nuestro tweet, en nuestro timeline, y si vemos que la información a lo mejor puede herir nuestra sensibilidad, pues la tocamos y ya está. Pero normalmente no suele pasar nada, ¿eh? La siguiente opción que tenemos es la de privacidad de los tweets, que es la que os decía antes. Si esto se marca, al lado de nuestro usuario, automáticamente aparecerá un llaverito, que será visible para todo el mundo. Y eso significará que es un usuario cerrado. No nos podrá agregar de manera inmediata, ¿de acuerdo? Y lo que hará será enviar una solicitud para agregar a ese usuario para seguirlo. Lo digo por si lo veis y os encontráis con ese tipo de usuarios. ¿Eso qué significa? Que el usuario que tenga cerrado su perfil recibirá una notificación en su correo electrónico y lo que tendrá será que autorizar que cualquiera de vosotros, o vosotros, autorizar a la otra persona para poder ver vuestros tweets. ¿De acuerdo? Una vez que lo hagáis, podréis tener acceso para ver esos tweets. Una aclaración y una salvedad. Si vosotros retuiteáis, ¿sabéis lo que es un retweet? Bueno, para quienes no lo sepan, lo digo porque para eso estamos aquí. El retweet es cuando alguien publica un tweet y tú tal cual lo publicas, sin modificar nada. Antes Twitter tenía una opción por la cual cuando tú ibas a hacer un retweet te permitía modificar, editar ese tweet y cambiarlo. Eso daba lugar a lo que aquí veis como MT, que es un modified tweet. Entonces, si alguna vez veis un tweet publicado con un MT, significa que el tweet en algo ha sido modificado.
Y normalmente si se modifica algo, sea esencial o no de ese tweet, se suele poner delante MT. MT. Ahora en Twitter, cuando se hace un retweet, ni siquiera aparece el RT directamente, sino que aparece una pestañita verde cuando nosotros retuiteamos. Sin embargo, cuando aparece en el muro, entonces sí, de otras terceras personas, entonces sí que aparece el RT. Eso es un retweet. ¿De acuerdo? Entonces, con esto y a lo que iba, en el caso de que vosotros sigáis a una persona que tiene el perfil cerrado y le retuiteéis, ¿qué va a ocurrir con ese tweet? Nada, porque es un perfil cerrado. Con lo cual, si esa persona da una información que sea importante, lo que habrá que hacer será copiarlo y, bueno, sí, mencionarlo, pero poco más, ¿vale? Bueno, con la opción que ha marcado César de aquí debajo, solo HTTPS, tiene que ver con el sistema de navegación que se utilice por parte de los navegadores. El inconveniente es una buena opción el tenerlo marcado, porque nos va a permitir que toda la navegación que nosotros hagamos lo vamos a estar haciendo de manera segura, por cualquier tipo de contenido que se pueda publicar, de aplicaciones de tercero que vayan dentro del muro. El inconveniente es que hay muchas aplicaciones que han desarrollado terceros que no soportan ese tipo de navegación. Y una de ellas la veremos aquí, que es la de pago. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando detecta esa aplicación que se está navegando bajo HTTPS, lo avisa y automáticamente, si queremos seguir trabajando con ella, la tenemos que desactivar. ¿Vale? Con lo cual, a partir de ese momento dejaremos de estar bajo navegación segura. No tiene ningún tipo de implicación, porque no hay riesgo de que se pueda meter ningún virus ni nada, salvo que la aplicación en sí misma sea maliciosa. Pero, bueno. ¿Entonces lo quito? No, de momento déjalo y ya cuando la veamos, pues así lo probamos. Vale, en el caso de que queráis restablecer la contraseña, siempre y cuando hayáis entrado previamente, porque si no, no hay manera de restablecerla, pues tendréis que marcar aquella casilla. De esa manera se puede remitir bien al teléfono que nosotros estemos utilizando, bien al correo electrónico que nosotros estemos utilizando, un correo para poder reactivar o volver a colocar una contraseña que nos permita entrar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando entremos, a ver, lo que el usuario suele hacer es guardar automáticamente su contraseña dentro del PC y dentro de cualquier dispositivo en el que esté utilizando Twitter. Cuando veamos la opción de la contraseña siempre va marcada con asteriscos o con puntitos. Si de manera reiterativa sabemos que estamos entrando de forma automática todas las veces dentro de nuestro usuario de Twitter, llega un momento en el que a lo mejor esa contraseña la podemos olvidar. Y si queremos entrar en un nuevo ordenador o lo que sea, no la recordaremos. Con lo cual, de esta manera podemos recuperar esa contraseña enviando a nuestro correo un nuevo correo electrónico con el que tendremos que resetear la contraseña. ¿De acuerdo? Y después la ubicación, que es la última opción en este caso, para determinar en qué tipo de país. Esto es para la localización geográfica, ¿de acuerdo? Vale, aquí lo que tienes que hacer es guardar los cambios. Vale, os pedirá que ingreséis la contraseña. Y nos vamos al siguiente elemento. Perfecto. La siguiente opción la tenéis arriba a la izquierda, que es contraseña, debajo de cuenta. Este es el lugar en el que podremos cambiar la contraseña. Tenemos que ingresar como en todos los sitios. Introducir la contraseña actual y luego colocar la nueva contraseña que creamos que esté vigente. No tiene ningún secreto. La siguiente pestaña de móvil no la suelo utilizar, no se suele utilizar. ¿Por qué? Porque suele venir asociado, está principalmente diseñada para Estados Unidos, porque el sistema de pago para las aplicaciones a través de Internet es diferente que aquí. Entonces aquí tenemos una tarifa plana, no hay por qué asociarla a un número de teléfono móvil porque no tiene por qué. Nosotros lo que hacemos es descargarnos una aplicación a través de las tiendas online, bien para iPad, bien para Android o cualquier otro sistema operativo móvil, y lo que hacemos es con nuestra tarifa plana funcionar. En este caso lo que haríamos sería, si tenemos algún tipo de contrato especial con algún proveedor, en este caso seleccionado para España, introduciríamos nuestro teléfono móvil y lo que haríamos sería asociar ese teléfono a esa tarifa.
pero para este caso ya os digo que no funciona. En el perfil ya entramos en... sí, perdón, notificaciones. Vale, en esta opción es donde podemos marcar y establecer qué elementos queremos que nos sean notificados a nuestro correo electrónico para conocer si alguien nos hace una mención, si alguien nos agrega, si alguien nos cita, si alguien nos ha retuiteado, que es también una mención, si alguien nuevo nos está siguiendo, etcétera, etcétera, etcétera. En principio y hasta el miércoles os dejo que las tengáis marcadas. ¿Por qué? Porque el miércoles veremos otra aplicación a través de la cual vamos a poder gestionar todo esto de una manera mucho más efectiva. Con lo cual, tener duplicidad de contenidos es una tontería. Si queréis, yo lo que sí que tengo hecho es recibir un correo electrónico para cuando alguien nuevo me sigue. Lo que pasa que creo es la única que tengo marcada. Creo una regla de correo según la cual ese correo electrónico que recibo me lo meto en una carpeta para nuevos seguidores, y de esa manera lo que voy viendo es el cómputo total de nuevos seguidores que tengo y voy haciendo un tanteo cada semana. Y de ahí es de donde saco que tengo 3.000 cada semana. Y lo que pasa que luego realmente los que tengo efectivos dentro de mi cuenta de Twitter no son tales. ¿Por qué? Porque hay gente que te deja de seguir. Entonces, por eso digo que el ratio va por ahí. El perfil, que ya empezamos a entrar aquí en temas chulos. Vale, lo primero, aquí es donde podéis cambiar la imagen. Normalmente podréis utilizar una imagen en JPG, que es el estándar tradicional, y en formato GIF y PNG. El PNG es muy chulo si utilizáis un fondo transparente, ¿vale? O si configuráis para que determinados colores sean transparentes. Porque de esa manera, independientemente del color que vosotros tengáis aquí y del color que tengáis establecido aquí, ese será el fondo que tengáis para esa imagen, ¿vale? Hay mucha gente que me ha preguntado cómo cómo pueden tener una imagen como la que tengo yo. Yo tengo un GIF animado y lo que hago es que tengo una imagen mía y después tengo una imagen del uso, del muñequito que utilizo como asociado a mi marca, que es un dummy. Entonces cada 10 segundos se ve mi imagen de perfil, la mía, y durante otros 10 segundos se ve la del dummy, que es la imagen que yo utilizo en mi página web. Para eso hay que utilizar un JPG y se hace con una transición. El inconveniente que tiene es que dependiendo de la velocidad que tú tengas de internet, esa imagen la subirás o no, completa. Es decir, la imagen la vas a subir de todas, pero tiene que subirse desde el primer kilobyte de carga hasta el último. Y normalmente cuando hay problemas de carga de transferencia, en cuanto a la velocidad, no suele cargar hasta el último, con lo cual la imagen sube incompleta. Y si sube incompleta, el GIF no se carga. Lo digo porque yo con el mío ocupa menos de 700K, que no es nada, porque eran 540 y tantos, y tardé como 48 horas a base de cargar y cargar y cargar y cargar y cargar en que la imagen la cogiera. ¿Vale? Si queréis trabajar con una imagen GIF, pues os recomiendo que las transiciones o bien que sean muy limitadas y que no machaquen demasiado al usuario, porque si no después pueden resultar y ser demasiado mareantes para la gente, ¿vale? Porque como es la imagen que va a ir asociada a vuestro tweet, cada vez que publiquéis algo es lo que la gente va a ver. Cuanto más útil sea, pues mejor. En el nombre sucede lo mismo que antes con el nombre de usuario. Este es vuestro nombre que va a aparecer asociado a vuestra tarjeta de presentación en Twitter. Y lo podéis cambiar siempre que queráis. ¿De acuerdo? La ubicación, aparte de que haya una ubicación genérica para cada uno de los tweets en donde vosotros, según el sitio en el que estéis, cuando lo hagáis a través de móvil, sobre todo de dispositivo móvil, aquí es donde podéis establecer dónde os ubicáis físicamente o dónde la empresa está erradicada. Vuestra tarjeta, vuestro perfil, ¿de acuerdo? Si ponéis Valencia, pues automáticamente pondrá que Valencia. Si ponéis Torrent, pues automáticamente cuando se publique, pues pondrá que estáis en Torrent y lo identificará como Comunidad Valenciana. Y en el caso de César, Carcaixent. Importante, sitio web. Si disponéis de página personal, es muy interesante que aquí coloquéis el enlace al sitio web.
Yo, por ejemplo, lo que utilizo es donde, bueno, sí, indistintamente, da igual que esté arriba o que esté abajo. Si colocáis el sitio web, debéis de respetar de todas las maneras posibles que esté el http:// para que Twitter pueda asociar que es un enlace de hipervínculo. Y cuando la información esté publicada en vuestra tarjeta, que cree automáticamente un enlace para que pueda abrir la página web. ¿Vale? Y la parte más interesante es la que tenéis abajo con la biografía. Ahí tendréis hasta 160 caracteres de espacio. Tenéis que crear una presentación sobre de qué va vuestro perfil y también podéis incluir un enlace, un hipervínculo. Yo, por ejemplo, lo que tengo en el mío es en la parte de arriba un hipervínculo a mi página web, a www.antoniovechanal.com, y en la parte de abajo pongo una breve introducción de lo que hago y después incluyo un hipervínculo a mi perfil de LinkedIn. Lo que quieras, pero siempre hay que poner el http:// si no, no te lo tomará. Aparecerá escrito, pero la gente no podrá hacer clic. Como tenéis 160 caracteres, os podéis encontrar con la limitación de que después de explayaros a la hora de decir quiénes sois o qué es la marca sobre la que estáis trabajando, que tengáis limitado el tamaño de la URL que queréis poner. Eso no quita que utilicéis acortadores de URL y la dirección que queráis poner la cortéis y coloquéis la parte abreviada. Y normalmente acortadores tenéis para 25 caracteres y para 20 caracteres. ¿Vale? Y al final os encontraréis algo parecido a copiar. Pon aquí Antonio V Chanal. A esto. Esta es la descripción que tengo sobre mi marca personal. Esta es la dirección del hipervínculo a mi perfil en LinkedIn. Y esta es la dirección de mi página web. La ubicación de donde me encuentro yo, indistintamente de donde se estén publicando mis tweets, mi nombre de usuario y que es exactamente el mismo que la marca que yo hago. ¿Vale? Es lo que tendremos. Ya puedes entrar en tu página si quieres. Bien, aquí tenéis una opción que es la de publicar tus tweets en Facebook. Yo no recomiendo que se utilice. ¿Por qué? Porque Facebook y Twitter son dos redes sociales completamente diferentes y que requieren de una interactuación diferente con los usuarios. En Twitter tú puedes llegar a publicar los tweets que quieras. Puedes abrumar a los usuarios. Algunos te tratarán de spam y ya está. El inconveniente es que la relación que tú utilizas en Facebook es completamente diferente. Entonces, si eres una persona o un usuario que estás utilizando Twitter con demasiada profusión, a la hora de publicar contenido, puedes convertir tu página de Facebook en una página de spam. Y la gente, al final, lo que va a hacer va a ser desactivar las notificaciones. Y de hecho, el problema que existe es que en Facebook, una vez que cambiaron las políticas de publicación, lo que hizo, si os fijáis, cuando entréis en Facebook, si es que tenéis perfil de Facebook, es que a la hora de que se publiquen los contenidos que vosotros estáis publicando, tanto desde el perfil como desde la página, solamente se publican aquellos titulares o aquellas noticias que Facebook considera que son más interesantes. No todos. Para que se publiquen todos, vosotros tenéis que ir uno a uno dentro de cada uno de los perfiles a quienes sigáis, dentro de la configuración, y decir que queréis recibir notificación de todo lo que se publique. Si no, va a poner un resumen. Con lo cual, imaginaos si vinculáis directamente el perfil de Twitter a Facebook. Si estáis publicando de en torno, no sé, a 240 tweets al día, que son 10 tweets a la hora, significará que lo que hace en Facebook es que estará publicando un resumen de aquello, y además un resumen aleatorio, lo que Facebook considere, no lo que vosotros digáis. Pues publicará un resumen de esos 240 tweets. Realmente los publica todos, pero lo que la gente va a ver dentro de vuestro muro de Facebook va a ser un resumen. Y para poderlo ver va a tener que irse a la configuración para poder
visualizar correctamente todos los tweets que se han publicado. Y ya os digo, hay otras herramientas que también veremos aquí para poder manejar y configurar la publicación de los tweets de Twitter o de otras herramientas directamente en Facebook. Lo que veamos aquí servirá también para Facebook. En este caso le das a... Bueno, luego deberías de rellenar tu biografía y poner también tu sitio web y demás, el del ayuntamiento o el tuyo propio si lo tienes. Y una vez que ya estemos le guardamos cambios. El siguiente elemento... Vale. Sí, no, porque... ¿Me has cargado? ¿Por qué? Sí, pero no sé por qué. Vete para atrás. Vale, perfecto. Sí, está. Dale a guardar cambios otra vez. Ahora. Vale, nos vamos al diseño. La parte del diseño es la parte más importante que tiene Twitter. Porque una vez que hemos manejado la información personal o la información profesional que va asociada al perfil, desde aquí es de donde vamos a intentar transmitir la imagen de marca. ¿Cómo? Con el fondo que vamos a utilizar para Twitter. Si me haces el favor y te colocas en la pestaña mía, en Antonio Bechanal, ahí veréis, bájate un poquito, vale, sí, un poquito más, y aquí porque tengo el ordenador. Vale, y en este caso voy a utilizar el control porque la resolución es diferente. Vale. Este fondo está configurado para 1000... La resolución estándar, 1200 por 1800 por 1200 me parece. Entonces, ¿qué ocurre? Lógicamente, en función de la resolución que tenga cada uno de los monitores, esto se verá mejor o peor. ¿De acuerdo? De aquí, ¿qué es lo que me interesa transmitir? No a mí, sino a vosotros en general cuando configuréis un perfil de Twitter. En primer lugar, en la parte de arriba, sube por favor, César. Sube, sube. Vale. Yo voy a tener siempre la ficha de presentación de mi perfil de usuario. ¿De acuerdo? Con la imagen que tengo, el nombre que estoy utilizando, mi nombre de usuario, la descripción, mi enlace si es que quiero poner alguno más, la ubicación como hemos dicho, y por otra parte la dirección de mi página web. Debajo voy a tener dentro de mi muro todo lo que son los tweets que yo he publicado con la hora. ¿De acuerdo? Y esta es la parte que a la gente que pueda acceder a mi perfil va a tener más información sobre mí. Yo puedo utilizar el fondo de Twitter para poder transmitir más información que le pueda servir de utilidad. En este caso yo lo que he hecho ha sido colocar el dummy, que es un poco la figurilla que utilizo para dar a entender que todo lo que publico pues va para la gente que esté iniciándose en social media, ¿de acuerdo? Y después lo que he hecho ha sido colocar la ubicación de mi página web. En la parte de abajo veréis que tengo 3 logotipos: Twitter, Delicious, Facebook y LinkedIn. Y todos ellos no es necesario que los vincule, porque de hecho no se puede porque es una imagen, pero todos ellos, los usuarios, tienen la misma identidad de marca, Antonio Bechanal, que es la que destaco debajo. Y si estuviéramos en un ordenador con la configuración adecuada, esta parte de aquí estaría justo debajo de esta zona. Con lo cual, cada vez que yo desplazara esto, encontraría aquí el área de experiencia sobre la que me muevo. En este caso el Community Management, el Branding, Social Media Management, Social Media y la estrategia. Si te colocas arriba y en lugar de poner Antonio Bechanal, vale, escribes, borras eso, hasta Antonio. Talentos, guión bajo, no, guión bajo ES. Sí, ahí. Pues aquí, como veis, he hecho otro diseño donde lo que se está haciendo pues es en este caso agradecer por los 1000 usuarios y ahora mismo ya va por los 2000 y pico. Bueno, hay que cambiarlo. Y si te metes en otro que se llama TweetPub, ahora te lo deletreo, TWEET-PV. PV. Pues estoy otra vez con otro perfil. ¿Lo veis? Entonces, de lo que se trata es de subir una imagen que tenga la resolución estándar
a la que generalmente utilizan todos los ordenadores, que la voy a tener que diseñar yo, o si no, alguien que sepa diseñar, para vincularla y asociarla con mi perfil. Ahora ya si quieres te puedes ir a tu pestaña. Vale, para eso, y hay que cambiar la resolución porque si no, no lo vamos a ver. Aquí está. Aquí tenemos una serie de perfiles, una serie de fondos predeterminados y definidos por Twitter, que podemos elegir el que más se adecue al que nosotros queremos, y si no, en la parte de abajo tenemos la posibilidad de elegir un archivo que lo subiríamos, tendríamos que cargarlo del ordenador o de un dispositivo móvil conectado, de un dispositivo USB. Si lo queremos colocar en fondo mosaico, lo que esa imagen hará será repetirse, ¿de acuerdo? Y una vez que lo seleccionemos también podemos establecer que esa imagen se quede fija, porque muchas veces lo que sucede es que la cargamos y lógicamente se va a mover o se va a desplazar con la pantalla. Con lo cual también tenemos que tenerlo presente. Bajo un poquito más, vale. Y una vez que nosotros seleccionemos la imagen, tenemos también, o deberíamos, de seleccionar cuál es el tipo de color que se va a utilizar como fondo. ¿Por qué? Porque una vez que la imagen desaparezca, ese va a ser el elemento de color que vamos a ver como fondo. Y asociados a él, el tipo de color que van a ir vinculados con los links. Un poco para que tenga la imagen de marca vinculada y asociada. ¿Vale? En este caso, más sencillo que utilizar esto, si pinchas en la opción del color, abajo. Sí, no, espérate, aquí. Aquí. Y le damos a suprimir, aquí está. Entonces lo que hacemos es seleccionar la gama de color que más nos interese, lo que pasa es que es un poco al azar. ¿Vale? Una vez que seleccionemos la que queramos, vamos bajando el gradiente, que es la pestaña que tenéis en el otro lado. No, lo tienes que seleccionar en el... pincha, ahí. No, en el color, ahí. Y una vez que la tengamos seleccionado, siempre tenemos que acordarnos de pinchar en listo. Colócate arriba. Es que ahora mismo estás en blanco. Mira, te pincha aquí porque estás aquí. Entonces, al marcar aquí ya directamente te va cambiando el color. Y desde aquí ya utilizas el gradiente para ir cambiando la tonalidad que quieres. Y una vez que estás, le das a listo y eso es que se queda marcado. Vale. Y para los enlaces igual. ¿Vale? Si no quieres cambiar ni guardar los cambios, pues no los guardes y ya está. Y subimos a la parte de arriba. Aplicaciones. Muy bien, bueno, pues en aplicaciones de momento os podéis encontrar con que no tengáis ninguna o con que tengáis un montón. En esta opción es donde tendremos todas las aplicaciones que se han ido vinculando a nuestro perfil de Twitter y con quienes Twitter ha asociado nuestro perfil para poder trabajar. Entonces, si queremos que alguna de esas aplicaciones en su origen no estén vinculadas a Twitter y no podemos desvincularlas desde origen, o sea, desde donde está la configuración de esa aplicación, siempre podemos venir aquí a Twitter y lo que haremos será seleccionar la aplicación correspondiente y decirle que revocamos el acceso. ¿Vale? Y de esa manera lo que hacemos es pues impedir que, por ejemplo, a través del teléfono móvil donde tengas asociado tu cuenta de Twitter, pues pueda trabajar y no puedas publicar tweets. Obviamente, si volvemos al dispositivo móvil, volvemos a cargar la aplicación, volvemos a colocar el correo electrónico o el nombre de usuario y la contraseña y le decimos que aceptar, lo que hará será volver a instalarse aquí otra vez la aplicación. ¿Vale? ¿Preguntas? El tamaño del diseño. El estándar son 1040-78 por... no, 1028 por 748. 768. 168, sí. 1024 por 768. Es el estándar. Lo que ocurre es que en función de la configuración que tengan los monitores de cada uno de los usuarios que estén utilizando Twitter se verá mejor o peor, pero es normalmente la que mejor suele funcionar. ¿Vale?
¿Todo claro hasta aquí? Pues vamos a agregar usuarios. Lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de arriba a la derecha, ajá, y nos vamos al perfil. Sí. De aquí, si queréis, vale, una vez que lleguemos al perfil, que no tendremos nada publicado, vale, falta todavía por publicar la... Vale, en esta parte la más chula. Aquí tenemos el total de tweets, que normalmente va a ser siempre la pestaña por defecto y la pantalla por defecto que veamos. Van a ser nuestros tweets. ¿Vale? Cuando pinchemos en nuestro usuario, tanto desde aquí como desde allá arriba, lo que vamos a acceder va a ser acceder a nuestro muro personal, con toda la información que nosotros hemos ido publicando. Aquí, esto lo digo tanto para vosotros, vuestro perfil, como para los usuarios a quienes queráis analizar para ver a qué personas está siguiendo. Si yo, por ejemplo, ponte en la pestaña de TweetPub. Vale, ahí está. Esta es la información de TweetPub, que es otro usuario de Twitter. Yo estoy ahora mismo en tweets exactamente, y lo que estoy viendo son todos los tweets que ha publicado ese usuario. ¿De acuerdo? Es su muro, su información, con sus tweets y sus retweets. Y son modificadas tweets. Si pincháramos en la opción de siguiendo, que aquí ya os voy a ir diciendo cómo también seguir usuarios. Vale, bájate un poquito más, porque como tú no tienes ningún usuario en Twitter, te estás siempre sugiriendo. Aquí lo que voy a tener son todos los usuarios que ese usuario está siguiendo. Desde aquí, si hay alguno que a mí me interese, yo lo que puedo hacer es automáticamente, marcar la opción de seguir, y ese usuario pasará a ser también una persona a la que yo estoy siguiendo. ¿De acuerdo? Súbete para arriba. Si por contra lo que quiero saber es qué personas están siguiendo a ese usuario, lo que haré será ir a la opción de abajo. ¿Has terminado de cargar? No, dale clic otra vez porque creo que no lo ha pillado. Ahora. Entonces, aquí tendremos dos opciones también. Por una parte, lógicamente no se ha marcado la de tú conoces porque tú no conoces a nadie, César, lamentablemente. Si no, normalmente siempre suele aparecer en primer lugar esta, la de tú conoces. Y el resto son todos. El inconveniente es que ni están catalogados por orden alfabético, ni por afiliación, ni por geolocalización, ni por localización, ni nada. Hay que ir bajando con el scroll del ratón toda la página para ir viendo todos los usuarios. Si nos encontramos con alguien que tenga 2.878 usuarios, pues nada, pues hay que bajar. Tampoco los puedes localizar aquí dentro, no puedes hacer ningún tipo de búsqueda, en este caso. Ni por usuario ni nada, que es una de las limitaciones que tiene. Otra de las opciones que tenemos es que podemos marcar tweets como favoritos. Es decir, una información, no sé, estamos en el dispositivo móvil y vemos que hay una información que ha publicado una de las personas a las que seguimos, lógicamente, si no, no lo podremos saber, que nos llama la atención o que queremos ver con más detenimiento. Como el timeline es un elemento vivo, es decir, que por cada actualización que tengan nuestros seguidores va aumentando de tamaño, lógicamente va a ser difícil poder localizar luego ese tweet. Porque en función del volumen de personas a la que nosotros sigamos, podemos tener muchísimos tweets y vamos a tener que ir bajando hasta la hora en concreto en donde se publicó el tweet que nosotros estamos buscando. ¿Cuál es el inconveniente? Que nosotros a lo mejor podemos tener la referencia de que a las 12:30 se publicó un tweet que queríamos ver. Pero si resulta que entre las 12 y la 1 estamos siguiendo a 2.000 personas, todo el mundo se puso a publicar, vete tú a encontrar el tweet de las 12:30. Con lo cual, lo ideal es marcar ese tweet como favorito. Luego lo veremos. Y es en esta opción, ponte en la tuya, en tu ventana, donde lo vamos a poder ver. ¿No ves? Es otro elemento que nosotros también tenemos. Y por último, las listas, que están en las dos opciones. Bien, las listas es otro elemento de reputación que además nos permite categorizar a nuestros seguidores, no, a las personas a las que nosotros seguimos, de manera personal. No les sirve al resto de usuarios, bueno, sí les sirven si entran a visitar nuestras listas, y además nosotros podemos seguir la publicación de contenido de personas a quienes nosotros directamente nos sigamos, y lo podemos hacer a través de las listas.
Me explico. Imaginémonos que somos una empresa hotelera y queremos saber qué es lo que hace la competencia. Obviamente al gerente no creo que le haga mucha gracia que de manera fehaciente y visible se sepa que estamos siguiendo la competencia. ¿Por qué? Primero, porque la competencia se va a enterar. Y segundo, porque queda mal. Que dentro de las personas a quienes nosotros seguimos se vea que estamos siguiendo a otros hoteles de la competencia. Entonces, para eso, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues se crean las listas. Importante, tenemos hasta un máximo de 20 listas. No se pueden crear más, de momento. Pues solo falta que lo diga para que me oiga Twitter y luego las cambie. No sería la primera vez que cambie algo, digo, no que me oiga que lo cambie. Entonces, el inconveniente que nos podemos encontrar es que empecemos a crear listas al tuntum y después tengamos que reorganizarlas. Con lo cual hay que procurar dentro de lo posible pues tener un orden a la hora de hacerlo. Y para seguir a una persona o para agregar a una persona a la lista, una lista, no es necesario seguirla. De hecho, si nos colocamos dentro de... hay 4 miembros, pues a ver, TweetPaver, la gente que más sabe, vamos a meternos en la de TweetPaver, la de abajo. Haciendo clic en esa lista, vete a miembros, porque ahí lo que aparecen son los tweets, miembros de la lista. Ah, claro, pero van a aparecer los tuyos. Vale, bueno. Ah, sí, no, perfecto. Aquí lo veis. En este caso, TweetPaver no está siguiendo a Marecruje de HC. ¿Lo veis? Únicamente está en esta lista y lo que esa persona publique, yo lo podré ver en esa lista. Luego lo veremos. Sin embargo, sí que está siguiendo a Sergio Carvalho. Con lo cual, los tweets que publique Sergio Carvalho los va a ver TweetPaver dentro de su muro y también dentro de esta lista. Ojo, tenéis que tener en cuenta que aquellas personas o usuarios de Twitter a quienes incluyáis en una lista, sí van a ser notificados que están en una lista. Lo digo para que os quede claro que después no haya ningún tipo de error de que se me dijo en el taller de Twitter que la gente no se va a enterar. Sí, si es lista se entera, porque reciben una notificación de que han sido agregados a una lista y de qué usuario, y la pueden ver. Lo que ocurre es que eso está dentro de la opción de conecta interacciones. Si quieres ponte aquí en conecta interacciones, aunque vosotros aquí no veremos nada. Están interacciones y menciones. En las menciones únicamente vamos a ver aquellos tweets donde a nosotros se nos menciona, y la mención es aquel tweet donde aparezca nuestro nombre de usuario. ¿De acuerdo? Y esa mención puede ser ¿qué? Un retweet, un modified tweet o una respuesta. ¿Vale? Entonces aparecerá siempre aquí. Y serán normalmente pues como si fuesen respuestas. Un correo escrito, un mensaje escrito. Sin embargo, en las interacciones, lo que encontraremos va a ser todo aquello que tenga que ver con nuestro usuario de Twitter.